Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y hoy día vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23 al versículo 26. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante, a pesar de que todo en la Biblia es importante. Pero hermanos, este es un tema muy importante, pues literalmente Jesucristo aquí nos va a mostrar quiénes son verdaderamente cristianos. ¿Quiénes son verdaderamente sus discípulos? Y ese es el título del sermón el día de hoy, el verdadero discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 23 al versículo 26. Lucas capítulo 9, del versículo 23 al 26. Pero antes vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Señor, te entregamos este tiempo de predicación, rogándote de que tu palabra sea expuesta de manera fiel y tú, Señor, a través de tu Espíritu edifiques a tu iglesia, edifiques a tu pueblo, puedas, Señor, confirmar la fe de aquellos que verdaderamente te han conocido y, Señor, confrontes a aquellos que quizás viven en un engaño creyendo que son cristianos cuando realmente no lo son. Dios, te ruego por tu misericordia, por tu bondad, te pido por claridad de pensamiento y de palabra, que tu escritura, Señor, sea expuesta de manera fiel en este momento. En el nombre de Jesús oramos, amén. La palabra del Señor dice así, Lucas capítulo 6, versículo 23 al 26, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, como les he adelantado, hoy día vamos a ver un tema muy importante, pues vamos a ver literalmente lo que Jesucristo dice acerca de lo que es ser un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento mismo nos dice de que hay un montón de personas las cuales se creen cristianas cuando no son. Hay un montón de personas en uno de los pasajes que más debería temer mucha gente, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesucristo literalmente nos dice de que va a llegar el momento en el cual ya no haya más oportunidad, en la cual va a haber una multitud de personas que se paren delante de Él, creyendo que están en su camino al cielo, creyendo que verdaderamente son sus hijos, que verdaderamente son sus discípulos, para solamente escuchar las palabras de Cristo, que dicen, aléjense de mí porque no los conozco, hacedores de maldad. Y hermanos, lamentablemente esto yo sé que le va a suceder a muchas personas, pues muchas personas no se pasan el tiempo necesario para poder evaluar o analizar si verdaderamente su fe es verdadera. La realidad, hermanos, y esto la Escritura es muy explícita, es de que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, y la Escritura es muy explícita al decir de que va a haber mucha gente que dice que pone su fe en Cristo, que dice que lo está siguiendo, pero que realmente no son sus discípulos. Y esto porque sus vidas no evidencian eso, esto porque sus vidas no dan los frutos que vamos a ver el día de hoy que Jesucristo exige de aquellos que verdaderamente dicen seguirlos. He estado lamentablemente en iglesias, hermanos, donde se hace esta división entre el pueblo de Dios, supuestamente. Una vez escuché que en una iglesia se predicó de que dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia hay algunos que son creyentes y hay algunos que son discípulos. Hay algunos que solamente son creyentes, son salvos, son cristianos supuestamente, están en su camino al cielo, pero no viven conforme a lo que Cristo quiere, no se someten al señorío de Cristo, como vamos a ver en un momento. Viven sus vidas como se les da la gana, pero simplemente porque dicen ser creyentes ya se los toma como parte de la iglesia y como parte del pueblo de Dios. Y me acuerdo que en esa exposición la persona misma decía, pero aparte hay otro tipo de cristianos los cuales son verdaderamente discípulos. Como si hubiera una división dentro del pueblo de Dios en la cual algunos son solamente creyentes, pero son salvos y están en su camino al cielo, y otros son los verdaderos discípulos que también están en su camino al cielo. Pero como vamos a ver el día de hoy, eso no existe. Eso no existe. O eres un discípulo verdadero del Señor Jesucristo o simplemente no lo eres. No importa cuánta fe digas tener,
No importa cuántas veces digas haber creído en el Señor Jesucristo, cuántas veces hayas pedido que entre en tu corazón, si no lo estás siguiendo de la forma que Él demanda ser seguido, no eres cristiano, no eres parte de su pueblo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tocar una de las doctrinas que yo creo que es una de las doctrinas más ignoradas, lamentablemente, y es la doctrina del señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto del señorío de Cristo? En resumen, hermano, es de que cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, al mismo tiempo también lo reconoces como tu Señor. Esas dos cosas van de la mano. Cuando tú reconoces y pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, porque sabes de que Él es el único que puede salvarte de la ira eterna, de la condenación que mereces por tus pecados, ese mismo momento, hermano, tú también, la verdadera salvación, la verdadera fe, lleva a los verdaderos cristianos a reconocer a Jesucristo como su Señor. Y que Jesucristo es nuestro Señor, lo que significa es de que Él ahora es mi dueño. De que mi vida ya no se trata de mí. Ya no se trata de mis deseos, ya no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Él manda, de lo que Él quiere, de lo que Él ordena. Porque literalmente ahora yo le pertenezco. Y hermanos, Jesucristo va a hablar de esta doctrina en este pasaje. Y lamentablemente, como he mencionado, hay muchas personas en nuestra época las cuales no comprenden esto. Creen que pueden declarar a Jesucristo su Salvador sin declarar a Jesucristo su Señor. Y esas son dos cosas que el Nuevo Testamento, esas son dos cosas que Jesucristo no va a reconocer. Esos más bien son errores fatales, los cuales va a guiar a muchas personas a creerse cristianas en esta vida para luego, como hemos dicho, solamente escuchar de la boca de Jesucristo: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, antes de entrar a este pasaje, el que nos va a tocar el día de hoy, estos 4 versículos del 23 al 26, Lucas capítulo 9, es muy importante, hermanos, ver el contexto. Porque el contexto, y vamos a ver varias cosas del contexto que tienen que ayudarnos a interpretar este pasaje de la manera correcta, pero el contexto es muy importante en esta introducción. ¿Por qué? Porque si tú lees los versículos anteriores, vas a encontrar de que los discípulos han confesado algo muy grande acerca de Cristo. Jesucristo le ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos le van a responder. Hay un montón de confusión acerca de quién eres. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta que ha resucitado. Y luego Jesucristo les va a decir a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y hermano, Pedro, en representación de los discípulos, va a responder muy bien. Y realmente va a responder lo que un verdadero cristiano responde cuando se le pregunta quién es Cristo. No, Él no es un profeta más, no es un maestro más, no es un judío más. Pedro va a responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Pedro va a declarar verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero esas palabras es muy importante tomarlas en cuenta en lo que ahora Jesucristo nos va a decir. Porque, hermano, lo que Jesucristo le va a decir a Pedro y a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a todos los que le seguían, es de que está bien que él haya confesado eso con su boca. Es que está bien de que él haya dicho las palabras correctas y haya reconocido que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesucristo ahora los va a confrontar con el hecho de que el cristianismo no son solo palabras, sino son hechos. De que el cristianismo no solamente es decir las palabras correctas, como Pedro lo hizo, sino literalmente lo que el cristianismo va a requerir es de que nos neguemos a nosotros mismos e incluso estemos dispuestos a morir por seguir y ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esas palabras, Pedro, están muy bien. Cristo mismo le va a decir: Dios te ha revelado esas palabras. Y eso está muy bien, todo cristiano debe confesar eso. Pero hermano, la vida cristiana, como he mencionado, no son simples palabras. La vida cristiana se va a manifestar y se la va a reconocer por los hechos, por las acciones. Y es muy importante lo que Jesucristo dice acá. ¿Por qué? Porque, como he mencionado, sus discípulos acaban de decir algo que es preciso y que está muy bien. Pero ahora Jesucristo les va a confrontar con el hecho de que si verdaderamente tú crees que yo soy el Cristo, si verdaderamente tú crees que yo soy el Hijo de Dios, eso va a cambiar radicalmente la forma en la que vives. Eso va a cambiar radicalmente la forma en la que hagas las cosas.
Ahora, hermanos, tengo que aclarar algunas cosas más antes de entrar a estos versículos. ¿Por qué? Y vamos a ver esto también en un momento, y hasta el final de mi exposición vamos a volver a ver eso también. Muchos han utilizado estos pasajes como una excusa, escucha bien esto, como para una especie de monasticismo. Entonces, cuando Jesucristo dice, niégate a ti mismo, cuando Jesucristo dice, toma tu cruz cada día y sígueme, cuando Jesucristo dice que aquel que quiere que salvar su vida la va a perder, algunos, por si acaso, lo han interpretado como que el cristiano entonces ya no puede disfrutar de nada en este mundo y se tiene que ir a encerrar a un monasterio y no tiene que comer nada sabroso y no tiene que disfrutar de nada de lo que hay en este mundo porque todo es pecaminoso e incluso tiene que evitar casarse, como muchos han dicho. Pero por si acaso, hermano, eso no es lo que Jesucristo nos está llamando acá, como vamos a ver en un momento. Eso más bien es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, son doctrinas de demonios. Aquellos que van a prohibir de una manera legalista que comamos, que bebamos, que tengamos una esposa, que tengamos una familia. Pero lamentablemente muchas personas influenciadas por el monasticismo han interpretado este pasaje de esa manera, pero como vamos a ver en un momento, no es específicamente lo que Jesucristo nos está diciendo. Pero lo que Jesucristo sí nos va a decir en este pasaje, hermano, es que no puede haber nada por encima de Él. No puede haber absolutamente nada por encima de quién es Él para nosotros. La salvación de nuestras almas, la vida eterna debería ser nuestra mayor preocupación. No puede haber nada, hermano, que se interponga a eso. Ni siquiera cosas lícitas, ni siquiera cosas que en sí mismas no son pecados, no. Jesucristo sí va a demandar Él estar por encima de todo. Y hermano, esto no es nuevo. Jesucristo mismo dijo, y yo sé que esos son pasajes a veces difíciles de interpretar, en los cuales Él dijo, si alguno quiere seguirme, ¿te acuerdas? Tiene que odiar a padre y madre, tiene que amarme a mí por encima de su familia, por encima de sus padres, por encima de aquellos que son más cercanos a Él. Sí, eso no significa literalmente que ahora aborrezcas a tu padre o a tu madre, pero lo que significa, hermanos, es que Cristo tiene que estar por encima absolutamente de todo, de todo. Si realmente eres un discípulo de Cristo, si realmente has entendido que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esos van a ser los resultados. No va a haber nada que yo no esté dispuesto a sacrificar por Él. Es por eso que Jesucristo, escucha lo que va a decir en el versículo 23, y este es el llamado al verdadero discipulado. Este es el llamado al verdadero creyente. Esto es lo que se espera del verdadero creyente. Escucha versículo 23, y decía a todos, esto es importante, porque, hermano, esto es importante por lo que he mencionado al principio. Esto no es para algunos. Esto no es para los pastores. Esto no es para algunos más devotos en la iglesia. Esto no es para la familia de los pastores o los sacerdotes. No, esto literalmente es para todos. Y esto es importante porque, como he mencionado, Jesucristo en el contexto estaba hablando con sus discípulos específicamente. Pero ahora, cuando Jesucristo va a expresar qué es el verdadero cristianismo, qué es verdaderamente seguirle a Él, Él va a hacer un llamado a todos. Todos tienen que conocer esto. Porque esto y la forma en la que Jesucristo nos va a expresar que se debe manifestar la vida cristiana es para absolutamente todos los que verdaderamente han puesto su fe en Él. Y dice versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí, hermanos, y como hemos visto también en el Evangelio de Juan, Jesucristo estaba muchas veces rodeado de personas que querían seguirlo, pero de una manera superficial. Rodeado de personas las cuales lo seguían por los milagros, lo seguían por razones egoístas, por intereses personales. Y Jesucristo ahora lo que le va a decir a aquellos que dicen querer seguirlo, le va a decir lo que nos va a decir más adelante en este mismo evangelio, es tienes que calcular los costos. Tienes que calcular los costos, porque seguirme verdaderamente no es cualquier cosa. Y aquí, hermano, encontramos en cierta manera una paradoja que vamos a encontrar también más adelante. Pero escucha bien, la salvación es gratis, ¿verdad? La salvación no es por obras. La salvación es por pura gracia, ¿o no? Esto, hermano, es importante. Porque aquí Jesucristo no te está diciendo, si quieres ser salvo, haz esto. No.
Jesucristo lo que aquí va a mostrar es aquellos que verdaderamente son salvos, qué es lo que va a salir de ellos de una manera natural, así como un buen árbol da frutos de manera natural. Pero la salvación es gratis, la salvación no es por obras, la salvación es completamente un regalo no merecido de parte de Dios. Pero hermano, la realidad en la Escritura también es esta, de que esa salvación que se te ofrece gratis, esa salvación que es completamente un regalo de gracia de Dios, es muy probable que te cueste absolutamente todo. Y Jesucristo, hermano, quiere confrontar a sus discípulos con eso. Aquellos que dicen poner su fe en mí, lo más probable es de que eso les va a costar absolutamente todo. Y hermano, esto es muy importante que tú entiendas y es muy importante que Jesucristo se lo presente hacia sus discípulos, porque hermano, Jesucristo no quiere personas las cuales empiezan a seguirlo y como nos va a decir en el capítulo 14, a la mitad del camino digan, no, sabes, esto bien, no era para mí, mejor me voy. No, Jesucristo de entrada quiere presentarnos y decirnos, miren, esto es lo que les va a costar. Si ustedes verdaderamente me han reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y si verdaderamente quieren seguirme, esto les va a costar. El cristianismo, hermano, no te vende falsas ilusiones, de que vas a tener una vida fácil, de que todo va a ser sencillo, de que Dios tiene un gran plan maravilloso para ti. No, no, no. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, yo les voy a decir de manera explícita, directa, lo que les va a costar. Yo les he venido a ofrecer una salvación gratuita. La salvación de sus almas es gratis. Pero en este mundo, el creer en mí, el seguirme, es muy probable que les cueste absolutamente todo. Por eso, el que quiera seguirme, escucha lo que Jesucristo dice, niéguese a sí mismo. Y aquí entramos al primer punto del verdadero discipulado, y es el término de negarse. Jesucristo, hermano, dice, el que quiera seguirme a mí, va a requerir que se niegue a sí mismo. Hermanos, el seguir a Jesucristo no es una religión de autosuperación. No es una religión de autogratificación. Ahora, yo sé que en la mayoría de las iglesias, en las iglesias de la prosperidad, es lo que se ofrece todo el tiempo, ¿sí? Pero más bien Jesucristo nos está presentando acá el verdadero cristianismo como una religión la cual va a exigir que te niegues más bien a ti mismo. Que te niegues a ti mismo. Ahora, ¿qué significa esto de negar? Jesucristo está utilizando una palabra que en este mismo evangelio se va a utilizar más adelante. Pero se lo va a utilizar en un contexto un poco, bastante distinto y en un contexto bastante triste. Porque no sé si te acuerdas, pero uno de sus discípulos va a negar a Jesucristo 3 veces. Pedro. Cuando Jesucristo está, después de haber sido arrestado, por el miedo a que lo apresen también a él y que lo maten también a él como iban a matar a su maestro, se le van a acercar personas a Pedro y le van a decir, creo que tú estabas con Jesucristo. Y Pedro va a decir, no, jamás, yo nunca estuve con él. Incluso se le va a salir en cierta manera como una mala palabra para decir, no, yo jamás estuve con él, ¿sí? Y hermano, estuvo muy mal lo que Pedro hizo al negar a Jesucristo. Pero lo que Jesucristo va a exigir de ti y de mí es de que nos neguemos con esa fuerza, de esa manera, con más fervor incluso que Pedro, no a Cristo, sino a nosotros mismos. Jesucristo, hermano, dice, el que quiera seguirme a mí, va a tener que negar, hermano. No se trata de tus deseos, ya no se trata de tus deseos. La vida ya no se va a tratar de tus metas. La vida no se va a tratar de de conseguir lo que tú quieres. La vida, dice Jesucristo, en el verdadero cristianismo va a exigir más bien que niegues quién eres tú, qué es lo que quieres, qué es lo que tú deseas. Y hermano, en cierta manera esto sucede desde el momento que llegamos a Cristo. Si tú verdaderamente has llegado a la fe en Cristo, hermano, esto sucede desde el principio. Porque cuando tú llegas a Cristo, inmediatamente se te exige, hermano, que niegues tus méritos, por ejemplo, tus obras, ¿o no? Si tú realmente has llegado a la fe en Jesucristo, hermano, lo que eso demanda es de que tú niegues completamente todos los méritos que creas tener, todas las ceremonias que creas que haber cumplido, todas las obras buenas que creas que has hecho para llegar al cielo.
La Biblia exige que niegues todo eso como si no valiera absolutamente nada y pongas tu confianza solamente en Cristo, ¿sí o no? Esto, hermanos, se nos requiere desde el principio. Pero Jesucristo dice, esto no va a ser solo el principio. Esto va a ser un continuo a lo largo de toda nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, se va a basar acerca de negarme a sí mismo. Negarme lo que yo quiero por naturaleza, lo que este cuerpo desea. Por la gracia de Dios, en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos muy, muy claros de esto. Déjame llevarte a uno de los pasajes que me asombró bastante del apóstol Pablo. Está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Escucha lo que el apóstol Pablo aprendió, que era la forma en la que él debía vivir esta vida como cristiano. Escucha, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Ahora, este no es un llamado por si acaso a la flagelación, este no es un llamado específicamente ahora que nos compremos látigos y nos golpeemos, pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, y esta es la manera en la que el apóstol Pablo vivía su vida cristiana. Voy a leer desde el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo, hermano, entendió en su vida de que todavía estamos en este cuerpo que no desea lo correcto. Todavía estamos en este cuerpo el cual desea pecar, el cual es contrario y enemigo de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Todavía estamos en este cuerpo, los mismos cristianos. ¿Y qué es lo que se requiere del cristiano? Lo que Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 9, niégate a ti mismo. A tal grado era que el apóstol Pablo dice, yo pongo en servidumbre este cuerpo. Este cuerpo quiere hacer lo que no debe y yo lo pongo en servidumbre. Hermano, es en cierta manera lo que Jesucristo nos dijo. ¿Te acuerdas? Si tu ojo te hace ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? ¿Complacer a tu ojo? No. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? ¿Complacer a esa mano? No. El apóstol Pablo entendió eso y supo que la vida cristiana iba a ser una vida de constante negación. Y hermano, sí. Uno, como he mencionado, llegamos a Jesucristo ya negando de golpe todas nuestras obras, todos nuestros méritos, todos nuestros logros, todo lo que creemos que podría habernos de alguna manera ayudado para llegar al cielo, lo abandonamos porque entendemos que solamente Cristo es aquel que puede lograr eso. Pero hemos llegado a la fe en Jesucristo negando todas esas cosas, rechazando todas esas cosas, y la vida todavía se trata de negarme a mí porque todavía voy a vivir en este cuerpo el cual desea pecar, todavía voy a vivir en un mundo el cual me va a tentar constantemente, todavía Satanás va a estar constantemente a mi alrededor ofreciéndome los tesoros y las riquezas de este mundo, ofreciéndome fama, fortuna, con tal de que le adore. Y Jesucristo, hermano, sabe de que sus hijos, sus ovejas, su pueblo va a sufrir eso. Va a vivir una vida en la cual va a estar constantemente siendo tentada a abandonarlo por los deseos de este mundo, por la vanagloria de esta vida, por los deseos de estos ojos. Y Jesucristo sabe, pero aquellos que verdaderamente quieran seguirme, esto es algo que se requiere, negarse a sí mismo. Ya no se trata de cumplir tus deseos, tus planes, de satisfacer lo que tu cuerpo quiera, lo que tú quieras. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Agustín, uno de los teólogos más importantes que ha tenido la historia de la iglesia, tiene una frase bastante famosa en la cual él decía esto. Si mis planes no son los tuyos, Dios, ¿qué decía Agustín? Destrúyelos. Si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Hermano, la vida cristiana no es lo que te han vendido. De que tú te acercas a Cristo y ahora más bien estás en la posición de exigirle. Dame, ahora quiero esto, ahora hazme esto, ahora te declaro, te decreto que hagas esto. No. Jesucristo dice, la vida cristiana más bien es una vida de autonegación constante. Esa es la forma en la que se vive el cristianismo. Porque ya no se trata de quién eres tú o qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú ya no te perteneces a ti mismo. Hermano, esto es muy importante. Y vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 6,
Porque el apóstol Pablo, hermano, va a recordarle a los corintios de que esto es lo que Cristo demanda de ti y de mí. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir acerca de ti y de mí sobre cuál es el poder, el dominio que Cristo tiene sobre nosotros. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que, escuchas bien esto, y que no sois vuestros? Escucha el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Escucha las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, dice, alguien ha pagado el precio para que ahora tú le pertenezcas a él. Y el apóstol Pablo sabe qué palabras está utilizando acá. En aquella época no se había abolido la esclavitud como en nuestra época en Occidente se ha hecho. En aquella época constantemente se veía esclavos siendo vendidos a diferentes dueños. Se veía esclavos los cuales no tenían derechos, los cuales no tenían voluntad propia, ellos dependían y completamente debían estar sometidos a un amo. Y Pablo, hermano, sabe qué palabras está utilizando. Y Pablo le dice a los cristianos, por si acaso, tu situación es la misma. Tú eres alguien que ha sido comprado por precio. ¿Qué precio se ha pagado, hermano? ¿Qué precio se ha pagado? La sangre de Cristo se ha pagado para comprarte. Por lo tanto, escucha lo que el apóstol Pablo dice. Vuestro cuerpo, escucha lo que dice, por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Escucha lo que dice. Los cuales son de ¿quién? Son de Dios. Ya no te pertenecen. Mis ojos ya no son míos. En realidad nunca fueron. Pero este cuerpo no es mío. Yo ya no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a Él. Es por eso, hermano, que Jesucristo dice, el que quiera venir a mí, se va a tener que negar. Ya no se trata de cumplir tus planes, ya no se trata de tus propósitos. Ahora se trata de seguir a aquel que ha pagado, ha dado su vida para salvarte. Ahora se trata de vivir como un esclavo para Él, literalmente. El apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 6, versículo 22, hemos sido librados del pecado y hemos sido hechos esclavos de Dios. Es por eso, hermano, que los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cómo se van a presentar? ¿Has leído? El apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 1, yo soy un esclavo de Jesucristo. Santiago, Judas, los cuales eran medios hermanos de Jesucristo, van a comenzar sus epístolas diciendo que somos esclavos de Jesucristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él completamente. Y hermano, eso es lo que está pidiendo Jesucristo. Ese es el motivo por el cual Él pide que nos neguemos a nosotros mismos, porque ya no te perteneces a ti mismo. Ahora le perteneces a Él si has puesto tu fe en Él. Ahora vayan conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 16, porque hay un detalle muy importante para poder tener el contexto de lo que está sucediendo. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Este, hermanos, es un pasaje muy importante que no está en el Evangelio de Lucas, pero que es parte de lo que estaba sucediendo. En Mateo capítulo 16 nos encontramos en el mismo pasaje donde Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y Pedro va a contestarle y le va a decir, tú eres el Hijo del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como ya hemos mencionado. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder después? Hemos estudiado eso la última sesión de Lucas, hermanos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es de que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, muchachos, no hablen lo que acaban de decir. ¿Por qué? Porque es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca. Y ahora escucha qué es lo que va a pasar en este contexto, en el que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, tienen que negarse a ustedes mismos. Escucha lo que va a suceder, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, escucha esto, Cristo les dice, yo tengo que morir, estoy dirigiéndome a la cruz. Y Pedro lo va a tomar aparte y escucha lo que le va a decir, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera eso te acontezca. Jesucristo le va a responder, versículo 23, pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, ese es el contexto, y aquí hay un detalle muy importante. ¿Por qué, hermano, Pedro le dice a Jesucristo: no quiero que mueras? Que nunca te pase eso. ¿Por qué? Uno, Pedro estaba siguiendo lamentablemente la mala interpretación de los judíos acerca de la primera venida de Jesucristo. Los judíos, hermano, creían que el Mesías en su primera venida iba a venir a rescatarlos de los romanos. Iba a darles una nación próspera, la que ellos esperaban. Iba a darles entonces poder económico, poder militar. Iban a poder tener su nación una vez más. Sí, tal vez el Mesías iba a venir, no tal vez, iba a venir a darles una nación más próspera que la que tuvieron con David, que la que tuvieron con Salomón. Ellos no estaban entendiendo realmente la misión de la primera venida de Jesucristo. No estaban entendiendo eso. Y Jesucristo, hermano, le da la vuelta a Pedro el mensaje. Pedro le está diciendo: Cristo, que esto nunca te pase, porque como he mencionado, ellos estaban esperando que más bien el Mesías cumpla sus deseos políticos nacionales, cumpla las cosas que ellos querían como nación, como pueblo, la prosperidad, el dinero, el poder que ellos requerían, y ellos pensaban que el Mesías les iba a traer en su primera venida. Y Jesucristo, hermano, le va a dar la vuelta a la hoja a Pedro, le va a dar la vuelta completamente todo a Pedro, y le va a decir: Pedro, tú me estás diciendo que yo no muera. Escucha, tú vas a tener que morir por mí. Esto, hermano, es muy importante. Porque Jesucristo, escucha lo que le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tomar su cruz. ¿Qué significa, hermano, tomar su cruz? Yo sé, hermanos, de que lamentablemente la gente en nuestra época no entiende muy bien este concepto. Tú escuchas diciendo a padres, por ejemplo, que tienen hijos rebeldes: ah, mi hijo es mi cruz, ¿sí? O personas que tienen algún tipo de problema: sí, ay, tal cosa es mi cruz. ¿Qué es la cruz, hermano, en el contexto de Jesucristo? ¿Qué es lo que simboliza la cruz en el contexto de Jesucristo? Los judíos, hermanos, sabían que era la cruz. Ellos ya habían pasado lo que había sucedido con el Imperio Romano por ya décadas. Ellos habían visto constantemente cómo los romanos estaban acostumbrados a crucificar casi diariamente a personas. Ellos habían pasado, hermanos, temporadas tan difíciles en las que muchas veces en un día se crucificaban miles, algunos historiadores dicen. Los judíos y los discípulos que están escuchando a Jesucristo saben muy claro de que Jesucristo, al utilizar la palabra cruz, no se está refiriendo a un problema menor. No se está refiriendo, hermano, a una aflicción temporal en este mundo. Jesucristo, hermano, está haciendo referencia a la muerte. Y Pedro, como le he mencionado, en el contexto le está diciendo a Jesucristo: no quiero que tú mueras. ¿Y sabes qué le responde Cristo? Cristo le dice: ¿sabes? Tú no quieres que yo muera. Tú tienes que estar incluso dispuesto a morir por mí. Eso es lo que va a requerir el verdadero cristianismo. Eso es lo que va a requerir que ustedes me sigan. Que estén dispuestos a morir por mí. Hermano, la vida cristiana va a ser difícil. Y la verdad, hermano, es de que la Escritura dice de que los cristianos siempre están en riesgo de muerte. Siempre están en riesgo de muerte. Ahora, hermano, en nuestro contexto occidental, en el cual tenemos libertad religiosa y supuestamente mucha tolerancia, no sentimos muchas veces eso. Pero, hermano, ¿sabías que al día, en nuestra época, mueren 15 cristianos al día? El 2022 murieron más de 5,000 cristianos en el mundo. Los cristianos somos los más perseguidos, los más odiados, los más asesinados. Y Jesucristo, hermano, esto es algo que le dejó claro a sus discípulos, le está dejando claro acá a sus discípulos y se los va a repetir una y otra vez. Hemos leído hace un momento Juan capítulo 15, donde Jesucristo le va a decir a sus discípulos: si a mí me han odiado, ¿a ustedes qué van a hacer? Los van a odiar también. Si a mí me han perseguido, ¿qué creen que van a hacer a ustedes? A ustedes también los van a perseguir.
Y va a llegar el día, dice Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, en que las personas, incluso creyendo de que están adorando a Dios, los van a matar. Y hermano, Jesucristo dice, ¿quieres ser cristiano? Esto es lo que va a demandar. Probablemente el cristianismo demande tu vida y todos los días debes estar dispuesto a tomar esa cruz. Todos los días debes estar dispuesto literalmente a morir si es necesario por mi causa. Hermanos, vivimos una época tan triste en el cristianismo de nuestra época que ves gente que abandona a Cristo porque terminó con su novio o su novia. ¿O no? Ves gente así, hermano. Pero se creen cristianos. Creen que son cristianos. Y Jesucristo dice, no, escucha, el verdadero cristiano debería estar dispuesto a morir por mí si es necesario. Debería estar dispuesto a morir por mí. Hay gente, hermano, que deja el cristianismo porque no me saludaron en la iglesia. Jesucristo dice, ¿sabes? Si verdaderamente quieres seguirme, deberías estar dispuesto a que te persigan e incluso lleguen a asesinarte, si es necesario. Hermano, ese es el cristianismo. Eso es lo que sucede con alguien que verdaderamente ha conocido el Evangelio, ha conocido a Cristo, va a estar dispuesto a abandonar todo si eso lo requiere. Una vez más voy a utilizar como ejemplo en este punto al apóstol Pablo. Vayan conmigo al libro de Hechos. Quiero mostrarles varios pasajes en el libro de Hechos que me llamaron mucho la atención. Extraño haber vuelto a este pasaje. En algún momento vamos a enseñar. Después de Lucas vamos a exponer verso por verso el libro de Hechos. Pero este pasaje en el capítulo 14 de Hechos es un pasaje que realmente me llamó mucho la atención. Mucho la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo está predicando el Evangelio. Pablo, como vamos a ver más adelante en esta misma exposición de Lucas, no se está avergonzando de la palabra de Dios, aunque le trae un montón de problemas. Y Pablo, hermano, está siendo perseguido por sus propios hermanos judíos. Aquellos con los cuales él había compartido toda su vida, ahora se le han vuelto sus enemigos. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado de Pablo? Seguir a Cristo, ese es su pecado. Predicar a Cristo y predicar su palabra con fidelidad, ese es su pecado. Es eso por lo que lo están odiando. Y estos judíos van a tener tanta hazaña con Pablo que no solamente lo van a perseguir en una ciudad, sino que cuando Pablo, y como ustedes saben, viajaba, lo van a perseguir de ciudad en ciudad buscando matarlo. Y en el capítulo 14 del libro de Hechos, hermano, casi lo logran. Casi lo logran. Literalmente en este capítulo se nos presenta a Pablo apedreado y lo lastimaron tanto que literalmente dice el pasaje que ya lo estaban llevando a tirar un barranco, que era donde tiraban a los blasfemos que morían apedreados. Y ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Escucha lo que Pablo va a hacer, versículo 20. Versículo 19, voy a leer de este versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Como les dije, a Pablo lo perseguían, ¿sí? De ciudad en ciudad lo andaban persiguiendo. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndolo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó, entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermano, esto es muy interesante. Pablo acaba de ser apedreado y ¿sabes qué está haciendo? Está continuando su viaje misionero. Pablo acaba de ser apedreado y el pasaje nos dice, y después de tal castigo, Pablo dijo, me voy a tomar, ¿saben? Unos cuantos meses de vacaciones porque necesito un buen descanso. Pablo se va a ir directamente a Derbe. ¿Para qué? Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, escucha, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Te acuerdas las ciudades que se mencionaron en el versículo 19, de donde a Pablo lo estaban persiguiendo? Antioquía, Iconio. Pablo, hermano, ¿lo van a apedrear en esas ciudades? Va a continuar su viaje misionero predicando el mismo evangelio por el cual lo acaban de apedrear y luego va a volver por esas ciudades a seguir predicando el mismo evangelio. Y escucha lo que el apóstol Pablo hacía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escucha, Pablo entendió esto de tomar la cruz. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Pablo, hermano, no se va a quejar y va a decir cuán dura es nuestra vida. Pablo no se va a quejar y va a decir, ay, ¿cómo Cristo permites que me pase esto a mí? No, Pablo va a decir, ok, es esto a lo que Cristo me ha llamado. Cristo nunca nos mintió. Cristo no nos dijo, si tú me sigues todo va a ir bien, no. Cristo dijo, si tú me quieres seguir, vas a tener que tomar tu cruz, vas a tener que estar dispuesto a morir. Y Pablo, como un hombre, se puso los pantalones y dijo, sí, está bien. Me acaban de apedrear y voy a seguir predicando el evangelio por el cual me acaban de querer matar. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque mi Señor me dijo eso. Es necesario que tengamos muchos padecimientos en esta vida. Hermano, muchos cristianos cuando llega el sufrimiento y llega la persecución no la pueden soportar. ¿Sabes por qué? Porque viven una ilusión. Una ilusión de que el cristianismo es estar de vacaciones, el cristianismo es la vida más fácil, no es la vida más dura, es el camino angosto. Creo que eso Jesucristo lo dijo, ¿o no? Y déjame leerte algunos pasajes más del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Pablo sabe, hermano, que ahora ya sabe que va a morir. Está yendo a Jerusalén, sabe que va a ser juzgado, sabe que va a ser apresado. Y hay gente muy parecido a Pedro con Cristo que le va a decir a Pablo, Pablo, no vayas para que no mueras. Escuchaba que el apóstol Pablo le va a responder a ellos. Versículo 20 al 22, Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, perdón. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Escucha lo que esto, hermano, es negarse a sí mismo. Esto, hermano, es tomar la cruz. Ni estimo mi vida, escucha lo que dice el apóstol Pablo, preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Adelántate un capítulo, al capítulo 21, versículo 13. Escucha lo que Pablo va a decir. Entonces Pablo respondió, porque como dije, había un montón de personas llorando por lo que a Pablo le estaba por acontecer y preocupadas por su situación. Y Pablo les va a decir, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, esa es la vida cristiana. Y te digo sinceramente, en este lado del mundo todavía no hemos vivido lo que normalmente a los cristianos les toca vivir. Escucha lo que dijo J.C. Ryle acerca de esto. Un Salvador crucificado nunca estará satisfecho con un pueblo que busca su propio placer, se complace a sí mismo y tiene la mente puesta en el mundo. Sin negación de uno mismo no hay gracia real. Escucha esto. Sin cruz no hay gloria. Hermano, esto es muy lógico, ¿sí? ¿Tú crees, hermano, en un Salvador crucificado que ha muerto por ti o no? Sí, ha resucitado Cristo, pero antes de resucitar y ir a la gloria, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir, hermano. ¿Ese es ese Salvador en el que creemos o no? Y sinceramente, el que no estemos siendo asesinados en nuestra época, en este contexto occidental, es una gracia especial, hermanos. Porque como ya les he mencionado, al año mueren como 5,000 cristianos. Al año, el 2022, esa fue la cantidad de muertos. Hermano, ese es el cristianismo. Y ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que literalmente quiere matarnos. Ese es Satanás. Jesucristo dijo, Satanás vino a robar, a destruir, a matar. Eso es lo que hace. Él es un asesino desde el principio. Él engañó a Adán y Eva para que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que mueran. Y hermano, escucha, Él quiere matarnos. Literalmente quiere matarnos. Y Jesucristo sabe eso. Y por eso le dice a sus discípulos, escucha, si me van a seguir, estos van a ser los costos. Tomen su cruz. Cada día. No una vez. Todos los días. Dispuesto a morir por Él. Dispuesto a morir por Él. A veces cuando doy consejerías, y pasa esto a veces constantemente, se me acercan hermanos y me empiezan a contar de que desde que me convertí, he empezado a tener problemas con mi mamá, con mi papá, con vecinos, con los de mi trabajo.
porque confronto el pecado, les he predicado a Cristo, pero no me quieren y empiezan a haber rechazo y conflicto. Hermano, literalmente, algunos de ustedes saben que yo les dije, bienvenidos a la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, es lo normal. Que tu familia te esté rechazando, que tus amigos te estén rechazando, que no te quieran, que hablen mal de ti. Jesucristo, ¿te acuerdas lo que dijo Lucas capítulo 6? Bienaventurados cuando hablen mal de ti, cuando te excluyan, cuando te rechacen, cuando no quieran juntarse contigo, cuando te difamen. Porque eso es lo que hacen conmigo, eso es lo que hicieron con los verdaderos profetas, eso es lo que van a hacer con ustedes. Bienvenido a la vida cristiana. Y Jesucristo aquí no nos dice que solamente vamos a sufrir rechazo, sino que literalmente debemos estar dispuestos a tomar la cruz todos los días, estar dispuestos a entregar todo por Él. Hermano, esa es la vida cristiana, eso es lo que produce la verdadera fe. Ahora, tomar la cruz, hermano, también significa más cosas. En extensión, también tiene que ver con el hecho de hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Los discípulos verían eso, hermano. ¿Te acuerdas Jesucristo en el Getsemaní? Él está a punto de tomar la cruz, ¿o no? Está a punto de tomar la cruz. Y Él sabe que va a ser muy duro. Y Él sabe que va a ser muy, muy duro lo que va a tener que sufrir. Porque Él no iba a sufrir los clavos solamente, Él no iba a sufrir los látigos, la corona de espinas. Él iba a sufrir, hermano, el infierno por cada una de sus ovejas. El infierno que cada una de sus ovejas merecía, Él iba a sufrir en esa cruz. Y Jesucristo, hermano, va a orar, y todos conocemos esa oración. Y le va a decir, Padre, si de alguna manera puede pasar de mí esta copa, que pase o no. Pero ¿cómo termina esa oración? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesucristo paso por paso fue al Gólgota, fue a esa cruz, hermano, a cumplir la voluntad de Dios. Hermano, tomar la cruz, los discípulos sabrían de que ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Significa estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Cualquier costo. A cualquier costo. Por más de que sea difícil, por más de que sea doloroso, por más de que requiera que deje, que abandone muchas cosas, esta es tu voluntad, Dios, hágase tu voluntad. Eso, hermano, significa tomar la cruz. Y ahora, si eso no es suficiente, Jesucristo, hermano, dice en este versículo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto es algo diario, esta es la vida cotidiana del cristiano. Y ahora escucha lo que termina diciendo el versículo 53. Sígame. ¿Qué significa, hermano, esta palabra seguir? ¿A qué hace referencia Cristo acá? Hermano, este es un llamado a la obediencia. ¿Qué significa seguir, hermano? Lo que significa seguir es hacer lo que Él manda. Es seguir sus mandamientos, seguir su ejemplo. Escucha 1 Juan capítulo 1, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermano, Jesucristo acá está demandando obediencia. Y Jesucristo ya nos ha confrontado con una contradicción absurda en el capítulo 6, ¿te acuerdas? Jesucristo le va a decir a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y qué? Y no haces lo que yo mando. Es algo ridículo. Pero había mucha gente haciendo eso. Señor, Señor, y luego ves en su palabra que te dice algo, no, eso ya no. No tiene sentido. Si me has llamado Señor, eso significa que soy tu dueño y que ahora yo mando y tú obedeces. Y Jesucristo, hermano, aquí está haciendo un llamado a eso. El que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, negar su voluntad, negar sus deseos, negar lo que Él quiera para sí mismo, negar la tentación, el pecado, los deseos pecaminosos de esta vida, tomar su cruz, estar dispuesto a morir por Él y seguirlo, hermano. Este es un llamado, como muchos autores han reconocido, a la obediencia. A seguir como un soldado el cual recibe órdenes y sigue las órdenes de aquel que está por encima de él. Y hermano, en una época en la que los que queremos obedecer lo que la Biblia dice, se nos llama legalistas y se nos dice que no tenemos amor, vayan conmigo al capítulo 14 de Juan. Porque Jesucristo, hermano, nos va a decir que literalmente, si tú realmente amas a Cristo, esto se va a mostrar por la obediencia. El amor y la obediencia, Jesucristo va a decir, no son dos cosas distintas, no están separadas, no están opuestas.
El amor y la obediencia van juntas en la vida cristiana. Si verdaderamente me vas a seguir, si verdaderamente me amas, escucha lo que Cristo va a decir. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Escucha el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a todos y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas cosas que hablar de estos versículos, las vamos a exponer en el primer servicio cuando estamos exponiendo el Evangelio de Juan. Pero hermano, lo que es muy claro en esos versículos es que Jesucristo une estos dos conceptos, el amor, ¿con qué? Con la obediencia, con la obediencia. No es un completo engaño a aquellas personas que no obedecen a Dios, que van en contra de su palabra y luego dicen, ay, pero Dios sabe en mi corazón que yo lo amo. No, es ridículo, eso es un engaño. Jesucristo dice, los que me aman realmente guardan mis mandamientos, van a querer seguir mi palabra, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Si realmente hemos entendido que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido a morir por nosotros, ¿cuál es la respuesta lógica, hermano? Ahora yo quiero seguirte a ti. Tú siendo Dios, el Dios eterno, supremo, soberano, el Dios inmutable, ha dado su vida por mí. Hermano, ¿a quién más valdría la pena seguir? ¿Quién más se merece ser seguido? ¿Quién más? Y Jesucristo demanda eso y dice, alguien que quiera ser mi discípulo, pues tiene que seguirme. Y el que me ama, ¿qué va a hacer? Va a obedecer, hermano. El cristianismo se trata de eso. El cristianismo es una religión que demanda que tú te sometas, te pongas bajo la autoridad de alguien. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, por si acaso tú eres como un soldado. ¿Has leído 2 Timoteo 2, versículo 3 en adelante? Tú eres un soldado que debes seguir órdenes. Eso Pablo le dice a Timoteo. Si quieres ganar verdaderamente la carrera, tú tienes que seguir las reglas como se han dado. Tú no tienes el derecho de hacer lo que a ti se te dé la gana. Tú estás bajo órdenes, bajo autoridad. Y hermano, como ya dije varias veces, eso es lo que significa cuando tú le llamas a Jesucristo Señor, que ahora Él es tu autoridad. Y el verdadero discípulo, hermano, Jesucristo dice, es este. Es este. Y esto no es para algunos, esto no es solamente para alguna élite super espiritual dentro de la iglesia, no. Eso es para todos. El que verdaderamente quiera seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Eso, hermano, es el verdadero discipulado, ese es el verdadero cristianismo. Y esto es lo que se debe estar manifestando en ti si verdaderamente has puesto tu fe en Él. Si no se está manifestando esto en ti, hermano, tienes toda la obligación de dudar de tu fe. Tienes la obligación de dudar de tu fe, de si realmente has conocido al Señor. Porque esto es, hermano, el verdadero cristianismo. Jesucristo no nos mintió, Jesucristo no nos vendió falsas ilusiones. Jesucristo nos presentó, es esto lo que se va a requerir de aquellos que dicen que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Se va a requerir de que mueran a sí mismos, de que se nieguen a sí mismos y de que me sigan a mí como su Señor. Es eso lo que se va a requerir. Pero no termina ahí. Pero por hoy día vamos a terminar acá, por el tiempo. La próxima semana vamos a ver el versículo 24 y 25. Pero vamos a orar por hoy día, ¿sí? Señor, te agradezco esta noche, este tiempo que tú nos das. Y te ruego, Dios, de que tú obres a través de la exposición de tu palabra. Señor, vivimos una época en la que mucha gente aparenta mucha piedad, mucha gente aparenta mucha religiosidad, pero muchas veces son solo apariencias, Señor. Y esto es serio. Dios mío, te ruego de que tú nos llenes con ese temor, de un día creer, estar tan seguros de que te hemos conocido, de que tú eras nuestro Señor y al final no lo eras. Te agradecemos, Señor, porque nos das pasajes tan claros, los cuales nos muestran el camino del verdadero cristiano. Dios, te pido por la gracia para negarnos a nosotros mismos. Te ruego por la gracia para estar dispuestos a morir por ti, Señor. Te ruego, Señor, por la gracia
para vivir en obediencia a ti. Y te agradezco, Dios, porque yo sé que tu Espíritu obra de esa manera en los verdaderos creyentes, en aquellos que verdaderamente te han conocido. Ayuda a Dios a evaluarnos, ayuda a analizar nuestras vidas. Como el apóstol Pablo dice, podemos probar si realmente estamos en la fe y debemos hacerlo. Y te pido, Dios, de que tú quebrantes los corazones de aquellos que quizás tienen un conocimiento cognitivo de ti, quizás han escuchado de que tú eres el Cristo y tú eres el Hijo de Dios y quizás lo aceptan de una manera superficial, pero no son coherentes con sus vidas de lo que eso significa. El declararte a ti como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que vino a morir en este mundo por nosotros, obviamente, Señor, significa de que tú eres el que merece toda nuestra sumisión, toda nuestra obediencia. Tú eres el único merecedor, Señor, de ser seguido y merecedor, Señor, de que entreguemos nuestras vidas si es necesario por ti. Dios, te ruego misericordia, que tu palabra obre en cada uno de los que están aquí presentes, en mí mismo. En nombre de Jesús oramos. Amén.